El presidente Andrónico Rodríguez habla acerca de los acuerdos que aseguran los arcistas existirían para la aprobación de los créditos internacionales y para la aprobación de las elecciones primarias abiertas. Después la responsabilidad me caiga a mí. Estamos haciendo lo que es correcto. Quiero hacer la diferenciación de qué es un acuerdo político y qué es una propuesta de agenda legislativa. ¿Qué es lo que dicen algunos colegas nuestros propios compañeros? Que Andrónico firmó un acuerdo para que sea presidente del Senado. Totalmente falso. Primero que nada, un acuerdo político es producto de una reunión de entre 2 o 3 sectores o grupos. Los 2 o 3 sectores se ponen de acuerdo para plasmar en un documento, y al pie del documento está bien claro donde se dice tiene que hacerse el efectivo cumplimiento del acuerdo de entre 3 o 2 sectores o grupos. Comunidad Ciudadana, ¿qué es lo que ha hecho? Entre Creemos y Comunidad Ciudadana han elaborado los 9 puntos de la propuesta de la agenda legislativa, donde el MAS no participó para nada. Ellos en plena sesión presentaron esta agenda legislativa, donde pidieron el compromiso de todos los senadores de las 3 fuerzas para que se pueda considerar y debatir estos puntos que está incluyendo en la gran mayoría, que son atribución y funciones que debe cumplir el Senado, y algunos otros puntos que nada tienen que ver con las funciones o atribuciones del Senado, que ya lo hemos explicado hace mucho. Entre ellos coincide el tema de elecciones judiciales. ¿Por qué no tratarlo de manera conjunta? La restitución de nuestra función, como es la interpelación a las máximas autoridades. ¿Por qué no discutirlo? Algunas cuestiones o temas que son de interés nacional, nosotros aceptamos debatir y discutir esa agenda legislativa, por lo cual se ha recepcionado con una firma. No es que existe de por medio algún contubernio oscuro o algún acuerdo político para que la directiva se conforme bajo condición de ese acuerdo. No tiene absolutamente nada que ver en la conformación de la directiva ese documento. Comunidad Ciudadana y Creemos presentan la agenda. Nosotros tenemos otra agenda de aproximadamente 25 proyectos de ley. Por otro lado, incluso la senadora Ana María presentó otra agenda también esa misma noche de la sesión. ¿Qué es lo que se dice y lo que se habla a partir de aquel momento hasta hoy? De la oposición y Andrónico del lado del ala vista firmaron para que sea presidente. Totalmente falso. Son propuestas de agenda legislativa, no es ningún acuerdo político. Nosotros hemos aceptado debatir en toda su integridad todas las propuestas que se tenga en el tema de los presos políticos. Ya hemos aclarado, para nosotros no son presos políticos, son políticos que están encarcelados por los delitos cometidos. Entonces no hay vuelta atrás. Nosotros bien claro expresamos, no es nuestra atribución para nada algunas cuestiones que están contemplando en ese documento de la agenda. Es el presidente del Senado que dice que no hubo ningún acuerdo para que él sea ratificado como presidente del Senado. Y es que hay versiones que señalan de que los evistas habrían acordado con la oposición política algunos temas pendientes, como las elecciones primarias que han sido planteadas por Carlos Mesa hace algunos días atrás. Volvemos a estudio y nos referimos justamente a todo lo que se ha desatado en torno a supuestos acuerdos. El expresidente de la Cámara Baja, el arcista Jerjes Mercado, ha dicho hoy que el Senado está incumpliendo un acuerdo para aprobar los préstamos o los créditos internacionales. Ha dicho que primero lo que se debe hacer, dice, es que el Senado tiene que aprobar los 4 créditos internacionales que ya fueron aprobados en diputados, y después se va a tratar las leyes antiprórrogas, no al revés, dice el expresidente de la Cámara Baja.
nuestros colegas asambleístas de la Cámara Alta que puedan lo antes posible aprobar esos créditos y no perjudiquemos al país, depongamos actitudes políticas, depongamos intereses sectarios y aprobemos los créditos que necesita nuestra patria. Bueno, el acuerdo que firmamos el 2 de febrero era muy claro que tenían que ser aprobados mínimamente 4 créditos en ambas cámaras, antes de tratar la 73 y la 75. Pero también el punto 3 del acuerdo estipulaba que hasta el 9 de febrero tenían que estar aprobadas y sancionadas esas leyes, es decir, aprobadas en ambas cámaras, y no se ha cumplido. Los opositores que firmaron ese acuerdo, ustedes son testigos cómo han intentado por todos los medios de boicotear y hasta sabotear por la vía de la violencia la aprobación de esos créditos. Ellos han incumplido los acuerdos desde el primer día. Nosotros estamos insistiendo en que se cumpla, porque si hoy no cumplimos, entonces ¿qué tipo de diálogo vamos a tener después? No haber confianza en nada, ¿no es cierto? Si teniendo acuerdos firmados que tienen que ver con la política de crédito, con temas tan esenciales para el país y no se cumplen, entonces ¿de qué diálogo podemos hablar más adelante? Del otro lado de la vereda, la oposición política, a través del diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga, asegura que quienes han incumplido el acuerdo entre Andrónico Rodríguez e Israel Guaitari sería el arcismo. Es que indica de que no buscan de ninguna manera tratar las leyes antiprórrogas, recordando que hay convocatoria a la sesión en Cámara de Diputados y no se ve en ningún momento en la orden del día las leyes antiprórroga. Por ello, Beto Astorga ha indicado de que se pedirá el cambio de la orden del día. De lo contrario, pedirán al Senado no sancione las leyes de créditos internacionales. Y es que asegura de que ante el incumplimiento de Israel Guaitari estaría indicando de que sería nada más un títere del Ejecutivo a criterio del opositor. Nosotros vamos a exigir en ese momento que se cambie el orden del día, que se trate el tema de los autoprorrogados, el proyecto de ley 075, 073, y bueno, pues esperamos que Israel Guaitari acceda al pedido de la Asamblea Legislativa, aunque conocemos su forma autoritaria y que prácticamente no escucha a la mayoría de los asambleístas. Que hay un preacuerdo entre el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y el que está incumpliendo este preacuerdo sin duda es Israel Guaitari. Entonces, en ese contexto, si no se cambia hoy día el orden del día, si no se trata el proyecto de ley 073, 075, entonces sin duda tampoco se tendría que viabilizar y aprobar los créditos en el Senado. Bueno, efectivamente, una vez más, pues el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, le engaña al país. La anterior semana ha salido conjuntamente con el presidente del Senado diciendo que se iba a viabilizar, en este caso, el tratamiento de los proyectos de ley 075, 073 para la anulación de la prórroga de las autoridades judiciales. Pero prácticamente el día de hoy vamos a tratar pues temas totalmente sustanciales sobre transferencias de terrenos, y no se está convocando en este caso sobre los proyectos de ley 073 y 075. Se demuestra una vez más la incapacidad por parte de Israel Guaitari, que le miente al país, que sigue siendo un títere del Ejecutivo y que prácticamente recibe órdenes desde Palacio de Gobierno. Acusaciones van, acusaciones vienen. Entre tanto, la diputada del MAS del ala arcista, Daisy Choque, ha dicho que en todo caso será el presidente de la Cámara Baja, Israel Guaitari, quien tenga que explicar al pleno de sus colegas por qué en la sesión de esta tarde se tratará en temas relacionados a la transferencia de terrenos y no a las referidas leyes antiprórrogas, al hablar de la 073 y la 075. Justamente el presidente de la Cámara de Diputados será quien dé esa explicación del por qué hay una nueva convocatoria con un nuevo orden del día, ¿no? Entonces nosotros también estamos a espera de esa situación. A lo mejor tenga que ver también con la solicitud que ha hecho el presidente del Senado de que sea la Asamblea quien vea ya el 073 y 075 y no así la Cámara de Diputados. La convocatoria había salido dentro de los plazos pertinentes, ¿no? Por tanto, mientras no se cerrara
cerraba esa sesión, debería ser posible jurídicamente llevarlo a cabo. Sin embargo, ahora hay una contradicción, ¿no? El presidente del Senado pide de que lo haga la Asamblea y ahora también pide que lo haga la Cámara de Diputados. Seguramente ellos también, entre presidentes, ya se han logrado sentar y ponerse de acuerdo, y esperemos realmente de que esta situación no siga empantanando, ¿no?, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Si ellos han determinado de que esto sí se vaya a la Asamblea, pues seguramente nos dará a conocer esta situación al presidente de la Cámara de Diputados. Sí, ¿no? Será nuestro presidente de Cámara que también nos tenga que informar de qué es lo que ha sucedido y cuál es la posición que está asumiendo, el porqué de esta posición que está asumiendo. Nosotros no somos parte del directorio, en ese marco espero que el presidente de la Cámara nos pueda dar la explicación correspondiente. Entre tanto, el senador del MAS del ala evista, William Torres, también se ha referido a este tema y ha dicho que han sido los arcistas quienes incumplieron los acuerdos, pues asegura que el presidente de la Cámara Baja, Israel Guaitari, se comprometió con los diputados a tratar esta semana, como la primera orden del día, los proyectos relacionados con la salida de los magistrados prorrogados. Efectivamente, la semana pasada, recordarán ustedes que hubo una conferencia conjunta entre Israel Guaitari, presidente de la Cámara de Diputados, y Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, por el que acordaron que la Cámara de Diputados trataría estos dos proyectos de ley en esta semana, en la sesión que corresponde a la Cámara de Diputados esta semana. Lastimosamente eso no ocurrió y eso demuestra una vez más que el gobierno no tiene palabra, que el gobierno no cumple lo prometido y el gobierno está actuando al margen de la ley, atropellando, estropeando nuestra Constitución, y que lógicamente en el futuro se sabe cómo actuará aún con el tema de las elecciones judiciales. El pueblo de Bolivia también tiene que saber que el acuerdo bicameral del 2 de febrero ha sido definitivamente pisoteado por el gobierno de Luis Arce Catacora y por su bancada arcista. En cambio, los masistas lo que queremos es precisamente que no se estropeen los derechos y las garantías constitucionales de los bolivianos con una acción y una resolución a través de una declaración constitucional, la 049, abusiva, inconstitucional, vista desde todo punto de vista, perpetrado por los ex magistrados del Tribunal Constitucional. La Asamblea Legislativa parece estar en punto cero, los créditos internacionales están allí en suspenso. Hace algunas horas el Banco Mundial ya lanzó un ultimátum al gobierno que analiza qué otras acciones llevar adelante para evitar la pérdida de la aprobación de estos fondos. Entre tanto, la Cámara Agropecuaria del Oriente, que son los productores en el oriente boliviano, han exhortado a los miembros de la Asamblea Legislativa de todos los frentes a dejar las diferencias políticas y a aprobar de una vez por todas los créditos internacionales. Ha pedido tomar conciencia y han asegurado de que el ingreso de estas divisas norteamericanas son necesarias e importantes para la economía del país. En 2 semanas van a ser retirados estos créditos. Bueno, yo creo que acá lo que tenemos que tener es que todos nuestros asambleístas tengan un poco más de trabajo y de conciencia y de dejar de hacer menos política y tratar en buscar la mejor alternativa para un país, buscar más trabajo, buscar de repente soluciones alternativas en cuanto a crédito y buscar de repente alianza para que este país se desarrolle y podamos vivir como lo venimos haciendo. ¿Son necesarios estos créditos? Son necesarios porque dan reactivación también al país. Bueno, yo creo que acá lo que tenemos que tener es que todos nuestros asambleístas tengan un poco más de trabajo y de conciencia y de dejar de hacer menos política y tratar en buscar la mejor alternativa para un país, buscar más trabajo, buscar de repente soluciones alternativas en cuanto a crédito y buscar de repente alianza para que este país se desarrolle y podamos vivir como lo venimos haciendo. ¿Son necesarios estos créditos? Son necesarios porque dan reactivación también al país. Nos vamos a La Paz, donde la Cámara Nacional de Industrias ha asegurado este miércoles que continúan
persisten las dificultades para obtener la divisa norteamericana. Sigue siendo muy difícil, dicen los ejecutivos de la Cámara Nacional de Industrias, conseguir los dólares que necesita para poder importar particularmente suministros, materia prima para la producción de diferentes productos en el país. Los industriales han dicho que internamente van a analizar cuáles han sido los primeros resultados de las 10 medidas anunciadas con el gobierno para poder tomar algunas decisiones. Todavía estamos sujetos a una programación, sin lugar a dudas. Creo que la medida ha servido, ha bajado la especulación, ya no hay esa corriente y desesperación por comprar dólares, porque en verdad ya se estaba perdiendo el control. Hoy todavía tenemos la dificultad de acceder, tenemos que ir a una programación, etcétera, pero hay una tensa calma. Hay muchas de las medidas que todavía requieren normativa, decretos y otros, pero se está trabajando de manera coordinada con los distintos ministerios para poder concretar estas 10 normas. ¿Ya solicitaron un diálogo para la evaluación? Sí, vamos a trabajar estamos trabajando y hablando con los distintos ministerios, sobre todo a la cabeza del ministro Montenegro, que es el que controla o maneja el tema del gabinete económico, ¿no? ¿Amerita una evaluación, pero de los 10 puntos de Pablo? Estamos avanzando, vamos a comentarles cuando hubiésemos terminado de concretar y de efectivizar los 10 puntos.